Iglesia Bolívar te invita a sus servicios en línea los días domingos a las 10:30 de la mañana y los estudios bíblicos los días domingos y jueves a las 19 horas. Ahora puedes escuchar las prédicas de nuestra iglesia en Spotify. Búscanos como Iglesia Bolívar. Si tienes niños en casa, te invitamos a sintonizar nuestro servicio infantil en línea todos los domingos a las 10 de la mañana. Las emisiones son de manera simultánea a través de Facebook y YouTube. La Prejuvenil te invita a sus reuniones en línea vía Zoom todos los sábados a las 17 horas. Para obtener el enlace, visita la página de Facebook de la Prejuvenil. Si tienes entre 17 y 24 años de edad, te invitamos a las reuniones virtuales de la SOCIE vía Zoom. Los días miércoles reuniones de chicas y los días viernes reuniones de chicos. No te pierdas también las transmisiones en vivo los días sábados a las 16 horas. Y después de la transmisión, te invitamos a la reunión vía Zoom a las 19 horas. También te invitamos a la escuela dominical los domingos a las 9:30 de la mañana. Visita la página de Facebook de la SOCIE para obtener los enlaces de invitación. El Grupo Kairos te invita a sus estudios del tema Coronavirus y Cristo, basado en el libro de John Piper, todos los sábados a las 20 horas vía Facebook. También te invitamos a las reuniones vía Zoom los días lunes a las 20 horas. Visita la página de Facebook para obtener el enlace de invitación. La Sociedad Femenil también comparte sus meditaciones de la Palabra del Señor los días martes y viernes vía Facebook. No te lo pierdas. También te invitamos a las reuniones vía Zoom los días martes a las 15 horas con el estudio titulado Vive lo que crees, basado en Primera de Juan. Para obtener el enlace de la reunión, comunícate con nuestra hermana Ruth Sanabria de Cardona al 764-12-746. La clase Bernabé te invita a su estudio bíblico del libro de Hechos. Las reuniones son vía Zoom los sábados a las 20 horas. El enlace será publicado por este medio el día sábado a las 19 horas. El Grupo Judá se está reuniendo vía Zoom los días viernes a las 19 horas, con el estudio del tema Las 4 estaciones del amor. Si deseas participar, el enlace de la invitación será publicado por este medio el mismo día. La clase Benjamín te invita a sus reuniones los días viernes a las 18 horas vía Zoom. Para obtener el enlace, comunícate con nuestro hermano David Montero al 72 28 18 26. Cada lunes, el Grupo Hombres de Valor se reúne vía Zoom a las 19 horas. Te invitamos a participar de las reuniones. El enlace de invitación será publicado por este medio el mismo día. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para no perderte el contenido de nuestra iglesia. También te invitamos a seguirnos en Instagram. Búscanos como @Iglesia Bolívar. Comunicado. El Club Oanza de la Iglesia Bolívar comunica a los padres de familia que está trabajando de manera virtual para la toma de secciones del manual de los oancistas. Si por alguna razón algún papá ha cambiado de número de teléfono o perdió contacto con los líderes, se les ruega comunicarse con nuestra hermana Nancy de Tambo al 764-48-838 o con nuestra hermana Castulia Vargas al 759-70-527. Segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda Timoteo 2:15. Gracias.
cuando inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Solo tú. Es por ti, Jesús, por ti, vivo por ti. Jesús, por ti, vivo por ti. Por tu grande amor mi alma vivirá. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Solo tú. Antes de empezar nuestro estudio, queridos hermanos, hermanas, reciban un cordial saludo. Nuestro Dios los bendiga rica y grandemente. Es nuestra última clase de este mes, ¿verdad? Con el tema titulado Dios, ¿estás ahí? ¿Te importo? ¿Sabes que existo? Este estudio hemos desarrollado basado en el libro de Juan. Así que para empezar nuestro estudio, oremos, pidamos al Señor que el Señor sea el Dios que nos ayude en este tiempo de nuestro estudio. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos las gracias por la vida y la salud que nos concedes. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos, guíanos, Señor. Es tu palabra. A través del Espíritu Santo, enséñanos, Señor. Toma control de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, y haz que podamos descubrir, Señor, las verdades. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Jesucristo. Amén. Seguidamente, hermanos,
El tema que he titulado para este día es Jesús enseñando acerca del reino de Dios. ¿Cuál fue la enseñanza de Jesús con respecto al reino de los cielos? Basado en el texto de San Juan capítulo 3, verso 1 hacia adelante. Dice la palabra del Señor. Pero antes de dar lectura en esta mañana, vamos a quizás recordar que muchas personas en la vida, ¿no?, creemos o caemos en muchos engaños. Hay personas que escuchamos o experiencias que cuentan las personas que fueron realmente engañadas en muchos aspectos. ¿Cuántas veces también nosotros somos engañados? A veces, ¿no?, recibiendo un billete falso por no haber conocido, o compras realizadas a precios altos, o productos falsificados que no eran originales, son truchos. En muchos de estos aspectos hemos caído en varios engaños, en muchos engaños. Hace un tiempo atrás, quizás en Cochabamba, también hemos visto a muchas personas por temas de trabajo tuvieron que emigrar a otros países, tuvieron que salir, pero en estos personas humildes cayeron también en algunos engaños, por falta de experiencia, por falta de conocimiento quizás. Muchas personas cayeron, ¿como cuáles? Compraron algunos tickets de avión, pasajes de agencias que no eran verdaderas, o en todo caso buscaron a guías de viajes que no eran verdaderos. Y muchos de estas personas no llegaron a su destino, no llegaron al país donde viajaban. De esa manera, muchos quedaron de repente en deudas grandes, algunos retornaron, otros no pudieron llegar al destino. ¿Qué cosas? Generalmente hay engaños de esta naturaleza. Así que, nuestro estudio del día de hoy tiene que ver con esto, tiene que ver con aquello. Jesús, el Maestro, enseñando al viaje del reino de Dios. Jesús enseñó cómo se entra, cómo se llega al reino de los cielos, quiénes serán los habitantes, quiénes son las personas o quiénes entrarán al reino de los cielos. En la Biblia encontramos a un hombre, una persona que pensaba, él estaba seguro y muy seguro de entrar al reino de los cielos, hasta que un día llegó Jesús. Y esta persona, ¿qué crees que hizo? Fue y se encontró personalmente para asegurar su viaje. Fue para hablar. Tuvieron una entrevista, un encuentro personal. Escuchemos lo que dice la historia de este hombre, basado en San Juan capítulo 3, verso 1 al 21. Dice de esta manera: había un hombre de los fariseos y se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales que tú haces si no está Dios con él. Tres cosas que encontramos de este hombre, de Nicodemo. Tres cosas que dice la Biblia. Nicodemo tuvo un encuentro personal con Cristo, con Jesús. Pero ¿quién era Nicodemo? Nicodemo, dice, era un fariseo. Mire, era un fariseo y principal entre los judíos. Un fariseo, ¿qué quiere decir fariseo? ¿Cómo eran los fariseos? En ese entonces, los fariseos eran las personas más o los mejores personas de ese contexto. Los fariseos eran las personas encargadas de la ley. Ellos practicaban, se lo sabían, manejaban perfectamente los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Eran las personas que aceptaban perfectamente, lo entendían. Ellos entendían perfectamente que no debía de añadirse ni quitarse o sustraer una sola palabra de la palabra del Señor. Si alguien lo hacía, esto era mortal. Los fariseos eran celosos de hacer cumplir o aplicar la ley, y decían que para llegar al reino de los cielos era bien obedecer las reglas, las normas. Entonces, ¿qué? Estos fariseos eran las personas
bien famosos, conocedores, manejaban muy bien la parte moral de ese entonces. Este hombre vino a Jesús. Y luego dice, este hombre era un principal, mire, era un principal entre los judíos. Qué dato interesante que Juan menciona de esto de Nicodemo. Hombre principal, ¿qué quiere decir esto? Al decir hombre principal, Nicodemo era parte de Sanedrín, del miembro. Este consejo era formado por 71 personas. ¿Qué más? Podríamos decir que Sanedrín, ese grupo de personas, ellos se encargaban de examinar y dictaminar. En el caso, si surgiere algún falso profeta en el campo religioso, en todo el mundo judío. Así que Nicodemo era uno de estos personajes. La esperanza de los fariseos era que la participación de todos los fieles, ellos esperaban, ellos trabajaban para que los israelitas participen, disfruten del reino de Dios. Por tanto, este hombre fariseo famoso, uno que cumple, Nicodemo, a pesar de todo ese bagaje de conocimiento, él tuvo inquietudes. Tenía muchos de repente dudas. Había un vacío en su corazón, en su vida. Pero vino a hablar con Jesús. A ver si puede él salir de estas dudas, de las tinieblas a la luz verdadera. Jesús era el mejor maestro. Jesús era mucha gente lo creían, mucha gente lo aceptaban. Las palabras de Jesús estaban creciendo. Mucha gente lo recibían. Mucha gente aceptaba las palabras de Jesús. Pero ¿qué pasó? Jesús iba creciendo en su enseñanza. En esta ocasión entonces Jesús tiene a este personaje, Nicodemo. ¿Listo para alguna pregunta de repente, verdad? Entonces, ¿sabía Jesús? ¿Conocía quién era Nicodemo? Por supuesto que sí. Jesús es el Señor. Él sabía, Él conocía quién era Nicodemo. Jesús es Dios. Por supuesto, Él sabe, conoce nuestra vida. Sabía en ese entonces, Jesús es Dios. Él está en todas partes. Él es Dios mismo. Conoce la vida pasado, hoy sí, conoce nuestra vida presente y también conoce la vida futuro. Así que Jesús lo atendió y cuando Nicodemo vino de noche, dice la palabra de Dios en el verso 2, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales que tú haces si no está Dios con él. Mire, Nicodemo empezó a admirar, a sorprenderse. Él estaba sorprendido. Dijo, uy, eres el mejor maestro. Eres divino. Eres el mejor maestro extraordinario. Él lo reconoció. Además dijo, tienes poder para hacer milagros. Tantos milagros que haces. Él dijo, realmente Dios está contigo. Mientras Nicodemo hablaba estas palabras, Jesús ya sabía, ya conocía qué era su pensamiento, qué era su necesidad. Jesús ya lo sabía. Mire lo que dijo en el verso 3, y Jesús le dice y le plantea. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Número 2. Jesús le planteó, Jesús ya conociendo el pensamiento, su necesidad, le dijo, es necesario nacer de nuevo. Vamos al punto, dijo Jesús. Esta es tu necesidad. Jesús respondió, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento tiene que ver con la obra de Dios. Es en la persona de Dios mismo.
Este nuevo nacimiento, dijo Jesús, viene de lo alto. Es una experiencia, Dios y la persona. No está en el esfuerzo humano, no está en el trabajo humano, Nicodemo, dijo Jesús, sino en la gracia, en el amor de nuestro Señor Dios. El nuevo nacimiento está en el poder de Dios, dijo Jesús. Veamos los ejemplos bíblicos de este nuevo nacimiento. Podemos ver un ejemplo bíblico en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 18, verso 31, donde Ezequiel llama una reflexión y menciona a los israelitas cuando dice, haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y luego Dios dice ahí, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros quiten de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Mire, esta era la obra de Dios. Dios quiere dar un corazón de carne y quitar ese corazón de piedra. Eso dijo. Pero Nicodemo ni aun eso no entendía. No entendía el nuevo nacimiento y luego él pregunta, ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer otra vez? Mire, Nicodemo ha entendido este nacimiento como un nacimiento físico. Él no pudo entender. Pero Jesús no dejó ahí otra vez. Jesús respondió en el verso 5 y dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Jesús va explicando poco a poco, Nicodemo. A ver, voy a poner este otro ejemplo. Ahora Jesús, después del nuevo nacimiento, pasa y dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver? El nuevo nacimiento tiene que ver con la limpieza del pecado, con la limpieza del ser humano. El agua simboliza la limpieza. Cuando Jesús toma posesión de nuestras vidas, cuando lo aceptamos, cuando Él viene y vive, y permitimos que Jesús viva en nuestro corazón, es ahí cuando el Señor opera. Es cuando el Señor ahí hace que nuestro pecado sea quitado. Luego, quizás esto podemos estudiar. ¿Qué hacemos de repente cuando la ropa está sucia, cuando nuestra ropa está sucia? Realmente, si buscamos agua, ¿verdad? El agua es útil, necesitamos para todo. Jesús quiso decir a Nicodemo, tienes que lavar, necesitas. Por otro lado, el Espíritu. El Espíritu es símbolo de poder. En el verso 6 dice Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Otro ejemplo más. Tienes que nacer, eres carne. Como persona humana, esta carne tiene debilidades, está limitada. Esta carne es pecador, tiene frustraciones, tiene fracasos. Esta carne, el cuerpo, se envejece, tiene límite. Por tanto, no puede heredar el reino de Dios, no puede entrar al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de espíritu, de algo eterno. Con esto Jesús quiso decir a Nicodemo entonces que es necesario nacer de nuevo. Es la obra de Dios, es el poder del Señor que se muestra y trabaja en la vida de la persona. Algunos ejemplos en el Nuevo Testamento podemos encontrar, varias con respecto al nuevo nacimiento. 1 Pedro capítulo 1 verso 3 y 4 dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El verso 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mire,
El reino de Dios tiene que ver que es una herencia incorruptible. Por tanto, este cuerpo no puede heredar las cosas eternas, cosas incorruptibles. Por eso es necesario nacer de nuevo. Nacer de espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Jesús dijo, no puedes entrar. Es imposible que esta carne entre al reino de los cielos. Necesitas el poder de Dios. Luego podemos recordar 2 Corintios capítulo 5 verso 17 también menciona. El apóstol Pablo menciona de esto, del nuevo nacimiento. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mire, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién dijo esto? Pablo. ¿Y quién era Pablo? Era un fariseo, igual que Nicodemo. Celoso de la ley, un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los cristianos. Pablo tenía esa rabia, tenía rencor. Él era celoso de guardar las leyes, pero este mismo Pablo un día tuvo un encuentro con el Señor. Hechos capítulo 9 menciona y narra la historia de Pablo. Pablo no quiso escuchar, no quiso aceptar el evangelio, pero Jesús mismo tuvo ahí un encuentro personal. Bastó eso. Un encuentro personal cambió totalmente Pablo. Ahora Pablo nos menciona y nos reta y nos desafía y dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Jesús decía, Jesús hablaba de este nuevo nacimiento. Nicodemo no entendía. Nicodemo estaba seguro que con sus prácticas, con la ley, con ser buena persona, él estaba seguro para entrar al reino de los cielos. Y Jesús dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de agua y del espíritu. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Así que, para entrar al reino de los cielos, uno debe nacer de nuevo. Debemos aceptar la obra de Dios. Permitir que Jesús limpie, permitir que Jesús viva, permitir que Jesús ande con nosotros. Nicodemo es un buen ejemplo de las personas que son demasiadas buenas hoy en día. Tú conoces. Quizás muchos nos identificamos con la vida de Nicodemo. Un personaje, tenía de repente una hoja de vida, bastante alto. Y era una persona excelente, casi imposible de encontrar fallos en esta vida, muy religioso. Él desde casi toda la vida, él se dedicó. Él estaba interesado en el reino de los cielos. Él hacía buenas obras, sus prácticas eran muy buenas. Los fariseos generalmente interpretaban la palabra, reglas, normas. Ellos pensaban llegar de esa forma al reino de los cielos. La palabra del Señor dice, Efesios capítulo 2, verso 1 y 8. No por obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por la gracia y el amor, misericordia de nuestro Dios. Es el único medio a través de Jesús. Ahora, permítame preguntarte, querido amigo, ¿cuál es tu camino para llegar al reino de los cielos? ¿Cuál es el camino para llegar al reino de los cielos? Por tanto, Jesús conocía esta necesidad de Nicodemo, conocía su corazón. Y Jesús dijo, de cierto, si no naces de nuevo, si no naces del agua y del espíritu, lo que es carne, carne, y lo que es espíritu, espíritu es. Si no naces, no puedes entrar al reino de los cielos. Seguidamente, otro punto. Luego Jesús dice, para entrar al reino de los cielos es necesario creer. Es necesario creer. Mire, creer es la palabra clave que mucho se repite en este texto, en la lectura de la palabra. Jesús repite y nos muestra, podemos encontrar una lista, esa diferencia de las personas que creen y de las personas que no creen. Hay dos, los que creen y los que no creen.
Permítame compartirte o marcar de las personas que creen. ¿Qué dice? En el verso 15 dice de esta manera: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree, todas las personas que creen, que aceptan, no se pierda, mas tenga vida eterna. En el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el verso 18 menciona también otro aspecto del creer. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna. Preste atención a estas frases. El que cree no se pierda. El que cree tenga vida eterna. El que cree no es condenado. Mire, son frases. Veamos entonces la otra cara. ¿Qué va a pasar entonces con los que no creen? ¿Qué sucederá con las personas que no creen? Hay entonces personas que creen y las personas que no creen. Dice la palabra del Señor, los que no creen. En el verso 12. El verso 12 encontramos capítulo 3, verso 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si lo que tú no ves, lo que tú ves no crees, ¿cómo puedes creer? Mire, Jesús está hablando esta vez con Nicodemo. Si no creéis las cosas terrenales que os he dicho y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las cosas celestiales? Pero luego dice en el verso 18, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree. En el verso 36, luego otra vez menciona, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay dos cosas entonces bien marcadas, los que creen y los que no creen. Creer. ¿Creer qué? Jesús dijo a Nicodemo, debes creer, aceptar que Dios te ama. Debemos aceptar el amor de Dios. Dios se preocupa por nosotros. Él está atento. Él quiere perdonarnos nuestros pecados. Cuando estudiamos este tema, Dios, ¿estás ahí? ¿Te importo? ¿Sabes que existo? Realmente Dios sí se preocupa. Dios conoce nuestra situación. Jesús sabe nuestra preocupación. Jesús conoce nuestra situación. Debemos creer en el Hijo de Dios. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Creer lo que dice Jesús es verdad. Son palabras absolutas. La iniciativa de la salvación está en el amor, en el corazón de Dios. Todo empezó con Dios. Dios fue el que envió a su Hijo, a Jesús, a venir al mundo. Entonces, este amor está en ese Dios mismo. Dios ama al mundo, no solo a una nación, ni a los buenos. Él ama a todos. Él nos ama. Su amor es eterno. Por tanto, Dios no puede condenar. Dios no condena. Solamente Dios nos ama. Cada uno asume, cada uno se condena a sí mismo. De acuerdo a la palabra de Jesús, Jesús dijo esto a Nicodemo. Hay personas que creen, pero también habrán personas que no creen. Los que creen y los que no creen. Por tanto, ahora, ¿cómo podemos responder a las preguntas planteadas o a la portada que estamos estudiando? ¿Existe Dios? Sí, Dios existe. ¿Sabe
¿Conoce Él nuestro corazón? ¿Conoce nuestros deseos? Sí, el Señor sabe. Conoce. Él se preocupa por nosotros. Él quiere ayudarnos. Son estas preguntas que de repente el Señor quiere respondernos. Él quiere transformar. Por eso debemos confiar, debemos estudiar su palabra. Él quiere a todos los hombres, a todas las personas, porque cada uno de nosotros es algo especial para nuestro Señor. Por tanto, debemos ser guiados a través de la palabra, no ser guiados a través de nuestra experiencia en nuestras obras. Así no podremos llegar al reino de los cielos. Jesús, hablando del reino de los cielos, dijo entonces que es necesario nacer de nuevo. Para llegar al reino de los cielos es necesario creer en Jesús, creer en Dios. Él es el Señor. Que nuestro Señor pueda ayudarnos a confiar en su palabra, en sus promesas, que podamos confiar en ese Señor Dios, que Él es el dueño de nuestras vidas. Que el Señor lo bendiga. Dios bendiga su vida. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.